Navas se la pasa a Torres, Torres busca el centro, rebota en un jugador holandés, pero ojo que le cae a Fábregas, la mete para Iniesta, Dios mío, ¡chuta y gol! Ramón es un joven de 20 años que reside en el municipio madrileño de Leganés, de estatura media, tez morena y ojos claros. Algo vergonzoso y simpático por norma general. Le encanta el deporte, en especial el fútbol. Desde bien pequeño juega en el parque a la pelota junto a sus amigos. Siente una profunda admiración por los futbolistas, podríamos decir que son sus ídolos. Hasta no hace mucho tiempo era un abonado al equipo de su ciudad, el Club Deportivo Leganés. Le gustaba ir con su padre a la grada para vivir juntos los momentos más gloriosos del club. Ganaran o perdieran, veía absolutamente todos los partidos. Era una tradición que llegara el fin de semana y tocara jugar en casa para poder ir al campo a disfrutar de un nuevo encuentro. Su hermana siempre lo ha descrito como alguien muy simpático. Era muy graciosísimo, divertidísimo, súper cariñoso y muy intranquilo siempre. Pero algo ha cambiado desde hace un tiempo. Ya nada es lo que era. Ahora ya no ve ni practica deporte alguno. Ramón es ludópata y lo va a ser toda su vida. 20 euros encontrarnos en cualquier lugar del mundo. Observando, la emoción continúa. Escuchando, analizando. Estamos en todas partes y lo vemos todo. Apuesta. Capítulo 16. La apuesta. La palabra ludopatía significa enfermedad mental en la cual una persona no puede dejar de jugar. Procede del latín ludo, juego, y del griego patía, enfermedad. Ramón se encontraba en el instituto el primer día que apostó. Tenía 16 años y conversaba con sus amigos de clase sobre fútbol. Creían que eran expertos en la materia y que podría ser fácil ganar algo de dinero apostando, porque claro, ellos entendían mucho de este deporte. Les entró curiosidad, y viendo las facilidades que existen hoy en día para apostar, pusieron cada uno 20 céntimos y se colaron sin grandes dificultades en la casa de apuestas más cercana al instituto. Una apuesta deportiva a unos 12-13 partidos, 20 céntimos. Recuerdo que ganaba 2.000 euros y me fallaron 3 partidos y uno de ellos fue el Levante. Siempre me acuerdo realmente de todas las que he hecho. Así fue la primera apuesta. Poco tiempo tardó en convertirse en una tradición para él y sus amigos. Al terminar las clases, se acercaban a la casa de apuestas y poco a poco se iban aficionando. Les estimulaba ver que podían ganar dinero fácilmente. Pese a tener la entrada prohibida para los menores de 18 años, entraban sin la menor dificultad. No me pedían el DNI. De hecho, sabían que yo era menor. El trato que el local le ofrecía resultaba muy agradable, tanto que se empezaba a sentir como en casa. Le gustaba mucho llegar y que lo tratasen bien. Si tenía sed, le ofrecían enseguida algo de beber. Decir que quiere apostar algo y tenerlo en menos de un segundo hecho. Al fin y al cabo, es un trato familiar que le hacía sentir bien. Las casas de apuestas no tienen ventanas, por lo que su interior carece de luz solar. Esto está diseñado adrede para que los jugadores pierdan la noción del tiempo y si entran de día no se den cuenta de si se ha hecho de noche. Podía salir a las 4 de la tarde de mi casa un viernes y no llegar hasta las 11:30. Realmente llega a pasar mucho tiempo, porque yo perdía la noción del tiempo, no sabía qué hora era, no me importaba y solo me importaba jugar. Los ludópatas, en sus inicios, suelen creer que controlan sobre los deportes a los que apuestan. Ramón, como fan del fútbol que es, apostaba en base a sus conocimientos sobre los equipos y la racha que pudieran tener. No creía en el azar. Eran todo números y el caballo ganador estaba claro. Así empezó, compartiendo con sus amigos este nuevo hobby. En cuestión de semanas, ya era amigo del trabajador del local. Eran seguidores del mismo equipo, comentaban los partidos, hablaban qué apuesta sería mejor. Ramón se iba alejando poco a poco de sus amigos. Empezaba a darle igual a qué jugar, pues mientras esperaba el resultado de una apuesta, se ponía a jugar a la ruleta.
Ya daba igual. La cuestión era jugar y jugar. Porque lo necesitaba. Mi cuerpo me lo pedía. Mi cuerpo y mi cabeza. Juega. Me pedía jugar. Yo lo necesitaba. Lo que era diversión se convirtió en una necesidad biológica. Sus amigos empezaban a molestarle y prefería estar solo. Se daban cuenta de que empezaba a tener un problema e intentaban pararle. Esta situación provocó fuertes discusiones y que Ramón se alejara de estas amistades. La gente con la que estaba me molestaba. Yo prefería estar solo, la máquina y yo, el partido y yo, y no había nada más. Simplemente estar solo. A mí la gente llegaba a un punto que me estorbaba. La gente de mi alrededor me decía, oye tío, tú tienes un problema, te estás pasando, y a mí eso no me convenía. Empezaba a salpicar en sus relaciones la dependencia al juego. Su familia no sabía nada, pero notaba que Ramón había cambiado. Veían cómo no estaba conforme con nada, y la cara de felicidad que ponía cuando le daban algo de dinero. Era una obsesión. Le encantaba tener entre sus manos algo de dinero. Notaban que mentía, sobre todo al marcharse de casa, pues muchas veces no sabían dónde estaba. Su hermana, por aquel entonces, vivía en Barcelona, y en sus visitas notaba que algo no iba bien. Su hermano ya no era la persona cariñosa que conocía. Nunca tenía tiempo para ella, para verla, para pasear, lo que siempre habían hecho. Pero más allá de sentir un poco de preocupación, lo asoció a la edad de Ramón pensando que al crecer se le pasaría. Oye, Ramón, ¿por qué no vienes a despedirte de mí? ¿O por qué no vienes a buscarme? ¿O nos damos una vuelta? Pero él nunca tenía tiempo para mí. Desde bien pequeño, los padres de Ramón le educaron en saber gestionar el dinero. A los 12 años le crearon su primera cuenta de ahorros con el dinero que le daban tanto ellos como sus abuelos. La finalidad era que al crecer tuviera dinero en la cuenta para una inversión y, sobre todo, que el día de mañana supiera gestionar bien sus ganancias, algo fundamental para no vivir por encima de sus posibilidades. Sin previo aviso, la cuenta de ahorros se había quedado sin eso, sin ahorros. Ramón fue sacando dinero para seguir apostando, porque para él, el dinero solo era un trámite para poder seguir jugando. ¡El domingo ganamos! 3-1. 3-1. Yo he llegado a ganar, por ejemplo, 200 euros o 300 euros, era una cantidad más que suficiente. Me las he jugado el mismo día, el día siguiente o cuando pudiese. Cuando se quedaba sin dinero, cogía el bolso de su madre y le sacaba alguna moneda o un billete. Al principio lo hacía de forma sutil. Si tenía alguna moneda la cambiaba por un billete. Intentaba que no se dieran cuenta. Pero al final ya no importaba disimular. Robar le excitaba hasta el punto de hacerlo aún sin tener la necesidad de ello. Mentir, robar, trapichear, manipular. El bolso de mi madre era para mí el banco. Se animaba a sí mismo. Yo me decía, joder, venga, otro día más y no te han pillado. Pensaba que iba a durar siempre, que nadie jamás se daría cuenta. Él no se lo había contado a nadie, e iba a ser algo que se fuera a la tumba con él. Pero la verdad siempre trasciende a la mentira. Se toma su tiempo, pero cuando el vaso rebosa, cae una gota que provoca que se derrame. Era inevitable que todo explotara en algún momento. Sus padres sospechaban que jugaba a las apuestas, pero aún no tenían la prueba. Hasta que un día, su madre decidió seguirle al bajar Ramón de casa. Era un jueves. Ramón apostaba a la Europa League, competición europea de fútbol que se disputa este día de la semana. Le robó 20 euros del bolso de su madre. Dejó su móvil en casa para estar incomunicado y se dirigió a la habitual casa de apuestas. Algo en su interior le decía que iba a ser descubierto, que estaba tan metido que era cuestión de tiempo que cayera. Al entrar, se encontraba tan solo el responsable del establecimiento. Estaban los dos solos. Cobró una apuesta que había ganado y se gastó el dinero robado en otra. Se puso a la máquina cuando sonó el timbre. Era su madre. Iba con un abrigo negro, con el rostro prácticamente oculto con un gorro y una braga. Sí,
Se me pasó por la cabeza de todo tipo de cosas. Desde esconderme en el baño, desde decirle al señor de la casa de apuestas que no abriese, que era mi madre, desde esconderme en cualquier lado, desde salir yo. Se me pasaron todo tipo de cosas. Sonó la puerta y recuerdo que entró mi madre y se bajó la braga y me dijo, vámonos. Ramón había sido descubierto. Ya no podía ocultarlo más. Necesitaba ayuda, pero él seguía sin verse en la necesidad de ello. Consideraba que no tenía un problema y que dejaría las apuestas por sus propias fuerzas. Como buen ludópata, llenó sus argumentos de mentiras y manipulación para convencer a sus padres de que no era un problema tan grave. Ellos aceptaron a cambio de que asistiera a un psicólogo, para que así un especialista certificara que no tenía un problema con el juego. Durante un tiempo, Ramón asistió a esta terapia. Por aquel entonces había fallecido su abuelo. Unos meses antes su familia le había visitado durante un fin de semana en Murcia, donde ellos residían. Pero Ramón no asistió para quedarse y seguir apostando. Es tal su nivel de manipulación que convenció al psicólogo de que la muerte de su abuelo le había generado un trauma que había provocado que hiciera alguna apuesta. Fue como su manera de gestionar el duelo. Estuvo así engañándolo, mientras apostaba en una casa de apuestas que había justo debajo de la consulta. Hasta que el psicólogo, pues conseguí que llamase a mis padres y les dijese, oye, que este chico está bien de la cabeza. Me faltó llevármelo a jugar. Parecía que el viento soplaba a su favor y que sus mentiras habían funcionado. Pero un día, su madre entró a su cuarto para ordenarlo un poco. Al coger una de sus habituales zapatillas, se cayó al suelo un papel. Era una apuesta deportiva con fecha del día anterior. Su corazón se desgarró en ese momento. Cuando parecía que todo volvía a su cauce, resultaba que era todo un engaño y que la ayuda no había servido absolutamente de nada. Sus padres esperaron a que llegara Ramón a casa. No comieron, pues estaban conmocionados por el fracaso de su hijo. Al llegar, le dijeron: trae para aquí todas las cuentas, trae para aquí todo el dinero que tienes, tal. Ahí se asustó. Le pilló por sorpresa la segunda pillada. Sus padres estaban dándole un ultimátum. Tenía que ir urgentemente a una asociación de jugadores en rehabilitación. Necesitaba ayuda para salir de la adicción de las apuestas. Intenté hacerme el loco, pero realmente fueron pocas palabras. La principal frase fue: Ramón, nosotros no aguantamos más esto, entonces o vas a terapia, vas a la asociación, pones de tu parte, sales de esto, o te tienes que ir de casa porque nosotros no podemos vivir más contigo. Era el 16 de octubre. Los días comenzaban a ser más cortos y poco a poco bajaban las temperaturas para alejarse del cálido verano. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde. Ramón iba caminando detrás de sus padres, a escasos metros de ellos. No hablaban. Andaban en silencio bajo la enorme tensión de saber que iban por primera vez a una terapia para ludópatas. Él no quería ir, y por eso sus pasos eran lentos y vacilantes, como si se estuviera arrastrando para evitar acercarse. Pero era inevitable. Había llegado el momento de enfrentarse a la realidad que le había tocado vivir. Era un ludópata, y necesitaba ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Fue como el trayecto más largo que he hecho a pie en toda mi vida, porque sentía que no llegábamos a la asociación porque realmente yo no quería venir, yo no sabía lo que iba a haber aquí. Se me hizo eterno. Llamaron a la puerta y entraron. Es un problema de inmadurez, en el cual está refugiado el juego. Asustado, pues veía cómo se hablaban unos con otros, se quedó sentado sin pronunciar palabra alguna. En el fondo, creía que esa historia no iba con él, y que era un pasatiempos para contentar a sus padres y así volver a su vida lo antes posible. Pero, para su sorpresa, llegaron las preguntas para él. Es un problema de inmadurez, en el cual está refugiado en el juego, tú sabrás por qué, que lo tendrás que pensar. Lo primero que más me jodió fue que me dijesen cómo era. Me hacían preguntas que hacían
que yo delatase cómo era, y esas preguntas me las hacían porque ellos sabían cómo yo era y yo no sabía qué hacer. La terapia está siendo llevada por jugadores rehabilitados, pues un jugador nunca deja de serlo, de ahí que reciban ese nombre. En sus sesiones suelen estar acompañados de una psicóloga especializada en ludopatía. Son sesiones muy impactantes, donde utilizan un lenguaje agresivo, llegan a gritar muchas veces, pues es una terapia de choque donde se busca que el jugador salga de la nube donde vive, que comience a enfrentarse a la realidad. Como en todas las adicciones, hay niveles de gravedad. Familiares que abandonan al adicto por la gran deuda económica que les ha arrastrado, personas que llegan a cometer incluso atracos y terminan en la cárcel por intentar conseguir más dinero y seguir apostando. La ludopatía es un gran problema que puede hundir a muchas personas. Desde el primer momento, los encargados de llevar la reunión dejan claro a Ramón y su familia que hay una serie de normas que desde ese momento van a tener que cumplir a rajatabla. Desde ese día, no podía tener acceso al dinero. Ya no podía salir a la calle con dinero en el bolsillo, no dispondría de una tarjeta bancaria. Si necesitaba comprar algo, debería justificarlo mediante un ticket. Desde ese momento, iba a tener un control muy estricto del dinero. Mis padres lloraban. Yo nunca les había escuchado llorar tanto. Lloraban y no paraban de decirme: Ramón no sale, tu hermano es un sinvergüenza, no va a salir, nos está destrozando. Y era horrible porque, claro, mi hermano yo le quiero mucho. Un infierno, era frustración, rabia, llorar muchas veces, impotencia, sentía ganas de tirarme por la ventana. Ya no veía un partido de fútbol. Iba a la universidad, pero no podía socializar como una persona normal. Le decían de tomar alguna cerveza al acercarse el fin de semana y Ramón decía que nunca le apetecía tomarla. Era mentira. Pero no llevaba dinero encima y no quería que todo el mundo supiera el problema de su adicción. Así pasaría los primeros meses, sin apostar. Un joven de 20 años que no puede tener una vida social. Algo que terminó por asfixiarle, pues necesitaba tener algo de vida. Estaba agotado, y en la asociación todos los días escuchaba que tan solo el 5% de los adictos salía adelante y dejaba de apostar. Le molestaba que la cifra fuera tan baja, y muchos días lo discutía con los terapeutas. No se daba cuenta de que en el fondo seguía sin querer salir de donde estaba. Hay un porcentaje de gente que no va a querer nunca salir. ¿Por qué no? Porque le sigue gustando y bueno, pues hay gente que viene sola, hay gente que se ha separado, hay gente que no quiere salir de donde está. Entonces, por mucho que le inculques aquí, si el jugador no quiere, ya puedes ir donde vayas que no vas a salir. Así pasó los primeros meses hasta que empezó a darse cuenta de que tenía un problema de verdad. Fue entonces cuando comenzó a reaccionar. El viaje sería largo, pero ya tenía la predisposición de intentar salir del hoyo en el que se encontraba. Tuvo que verse sin dinero, sin vida social. Tuvo que verse sin nada para comprender que tenía un problema. Al final, ha resultado ser cierto aquel refrán que dice que toda mentira termina saliendo a la luz, aunque no se sepa ni el día ni la hora. Pero no solo había afectado su propia vida. Sus mentiras y engaños habían creado heridas entre sus seres queridos más cercanos. Sus padres llevaban arrastrando ciertos problemas en su relación a causa de la adicción al juego de su hijo. Era inevitable, pues habían convivido con sus mentiras, con el robo reiterado de dinero, demasiadas tensiones que terminaron generando frustraciones. Se puso en crisis todo. ¿Qué estábamos haciendo con nuestros hijos? Nosotros pues siempre nos hemos planteado por qué va a ir a este centro, por qué va a hacer esto, por qué le vamos a dar esto, por qué le vamos a dar otro. Entonces, claro, se te pone en cuestión tú todo lo que has dedicado para esto, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué fue lo que le estuvimos transmitiendo? Yo siempre fui una persona que defendí que las referencias y los valores que hay en casa es lo fundamental. Y creía que pues, el mundo exterior no te puede alterar grandemente esos valores. Estaba muy equivocado. La asociación remarcó la importancia de que los jugadores acudieran a la terapia con acompañantes, personas que estuvieran dispuestas a ser un punto de apoyo y que fueran a llevar un control absoluto de la gestión del dinero. Las sesiones muchas veces se dividen, los jugadores por un lado y los acompañantes por otro.
La primera vez que Diana, la psicóloga que acompaña las terapias donde acudía Ramón, separó a los jugadores de los acompañantes, llamó especialmente la atención de sus padres. Al final, entenderían que ellos también necesitaban recibir terapia. Asumir este problema y verlo en su totalidad es muy doloroso para ellos. Nosotros trabajamos también mucho con los familiares porque ellos también tienen que entenderlo y muchas veces olvidamos que el familiar necesita muchísima ayuda porque se le pide que haga un trabajo de ecoterapeuta y muchas veces tiene que trabajar también su dolor, la angustia, la ansiedad. Asumir este problema es muy duro para el ludópata, pero para los familiares también. Poder desahogarte, abrirse a otras personas que viven la misma situación que ellos, escuchar qué cosas han ayudado a otras personas y sobre todo, cómo han de comportarse con el jugador. Estas fueron algunas de las claves que ayudaron a los padres de Ramón. No lo sabían, pero lo necesitaban. Sacar ese dolor que había generado tanta mentira y sobre todo darse cuenta de que necesitaban perdonarse. O es que temes que salga algo que no quieres que ella te acude, ¿no? Que ha salido todo. Venga, hombre, Ramón había vivido lo que se conoce como el primer nivel de la terapia. El tramo inicial donde se busca chocar con el ludópata, llamar su atención, intentar que salga de la nube donde vive. Para ello se utiliza un lenguaje agresivo, se chilla, se busca el impacto. Una vez el jugador es consciente de todo lo que ha hecho, solo entonces puede empezar a arrepentirse. En ese momento es cuando se puede introducir poco a poco el nivel segundo de la terapia. Ahora se puede empezar a hablar de sentimientos, de cómo se encuentra el jugador. Ya no se habla tanto del juego, se habla más de la persona. Es una terapia espejo de autoayuda. Saber qué es lo que has hecho, lo que eres, por qué has llegado allí. A fin de cuentas, es aprender a controlarse. Saber frenarse a tiempo, siendo plenamente consciente de que en cualquier momento puedes caer y que has de aprender a marcar tus propios límites para evitar que vuelva a suceder. Ramón se encuentra actualmente en este nivel. Poco a poco va abriéndose, averiguando qué es lo que le hizo empezar a apostar. Es consciente del daño que ha hecho y lo más importante es que se arrepiente de ello. Va todas las semanas a terapia junto a sus padres. Prácticamente no falla nunca, pues sabe que le va a la vida en ello. Ya le dejan llevar encima cierta cantidad de dinero para poder socializar, pero siempre justificando mediante tickets en qué se ha gastado el dinero. Sus amigos y su pareja le ayudan constantemente a ello, porque al final han sido conscientes de dónde se había metido. Nunca podrá olvidar que siempre será un jugador. El ludópata lo va a ser de por vida. Igual que el alcohólico se puede encontrar muy bien, pero como empiece a probar la cerveza, a lo mejor está un tiempo sin que pase nada, pero poco a poco va a ir cayendo en el pozo y se llega siempre a lo de antes. Ludópata es aquel que no controla. El camino es largo. Ramón tiene mucho trabajo por delante, pero él quiere salir y seguro que logrará algún día ser un jugador rehabilitado. Sonríe mirando la puerta antes de marcharse. Ángel recuerda el motivo que le hace presentarse todas las semanas en la asociación. Él también jugaba hace muchos años y ahí sigue, ayudando porque jamás olvidará que él mismo fue ayudado. Yo estoy aquí por agradecimiento a esta asociación. Yo si no hubiese venido aquí estaba prácticamente separado y tirado a la calle. Y no hay más. Y es una lucha diaria. Es no jugar y no jugar.